Bueno, arrancamos una nueva temporada, una nueva edición, un nuevo año de este maravilloso programa que es nada más y nada menos que Pasantía en el Invierno. Estoy muy contento de tenerlos a todos de vuelta y estamos con el elenco de siempre. Amigo Tap, amigo Snow, ¿cómo andan? Todo bien. Tanto Bien. tiempo que no volvíamos. Claro, que no hacíamos podcast, no tanto tiempo de no hablarnos, imagínate. No se hablaban desde diciembre del año pasado. Los chavales eran re... Sí, eran re emocionados del podcast, esperaban se hablaban solamente en el podcast. No, hace mucho que ya no veníamos a hablar un poco de la realidad entre nosotros, discutir como nos gustaba. De hecho, ya una tradición, todos los sábados ahí conectados. Claro, éramos una revolución de la opinión pública. De la opinión popular ahora, porque ahora somos populares, populistas. Claro, exactamente. Abiertamente, ahora somos abiertamente populistas de derecha, señores. Estamos en una nueva modalidad, no sé si estamos en una nueva casa, que es Malas Noticias. No es más la hora del bisonte, no es más la derecha radio. Estamos en un lugar nuevo, nos acogieron de vuelta, pero en otro lugar. Estamos muy contentos de poder participar de este nuevo proyecto y esperemos que la gente se enganche. Bueno, basta de tanta nostalgia, ¿qué les parece si vamos a lo nuestro? Me parece bien. Bueno, Mientras yo me voy tomando mi brebaje caliente, café con crema, vamos a ir arrancando en este sábado de cuarentena, que en realidad esto se va a estar emitiendo el martes, pero este no es el martes que nos toca de esta semana, sino de la otra semana, así que van a tener un disparate temporal todos los oyentes que van a estar entonces sumamente vamos perdidos. a intentar predecir el futuro, a ver si le pegamos. Es verdad, podemos intentar predecir el futuro, esa es buena, yo no la había pensado, estuvo muy bien nuestro amigo Snow en esa. Ahora ¿qué día es hoy, muchachos? Hoy es 23 de mayo, estamos en plena semana de mayo y ahora mismo está hablando el presidente de la nación porque probablemente va a decir que se extienda la cuarentena, ya lo conocemos, a nuestro viejo amigo Alberto. Ah, sí, Alberto es presidente ya, perdón, porque en la última edición todavía no quedaba claro si era presidente o no era presidente todavía, ¿me entendés? Tenés razón. En la última edición no sabíamos si iba a haber que iba a ocurrir todo esto que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Cómo los agarró este yo siempre final decía, de año y este arranque de año raro? Yo siempre decía, porque viste que nos tomamos como ese tiempo de inactividad, digamos, dijimos, terminamos el año pasado y dijimos, bueno, no va a pasar nada, hasta abril va a estar la cosa tranqui, dijimos. Y desde enero hasta hoy en día, mayo, pasaron 40.000 cosas desde el primer día, desde el día 1 que empezó el 2020, que pasaron cada cosa que estábamos como, habría que hacer todo un programa para esto. Sí, no habían pasado, perdón, pero no habían pasado ni 4 días y ya casi había una tercera guerra mundial. Claro, eso, el inicio del coronavirus, qué sé yo, bueno, las medidas que tomaba Alberto Fernández, si queramos un panorama más nacional, un montón de cosas pasaron realmente. Nadie puede decir que se aburrió, ni en el verano ni ahora se está aburriendo. Fue muy interesante, es muy interesante la experiencia, de hecho, estaba muy muy interesante y muy divertida. Claro. La verdad que nos tomó a todos muy por sorpresa todo lo que está pasando ahora. No sé, por lo menos a mí, no sé ustedes. Pero digo, no tan sorpresa, o sea, muy de repente, pero no tan sorpresivo. Es algo que yo creo que podría haber llegado a pasar, un problema químico, sanitario de esta manera. No sé cómo lo ven ustedes. Y se había tardado bastante ya en aparecer algo pandémico, algo de este estilo, porque cada tanto en el mundo aparecen, cada 10 años aparece alguna pandemia, algún virus, algún problema de esa índole. Se había tardado bastante. La última fue la gripe porcina, la gripe aviar y todo eso. Sí. Que fue en el 2009, 2010. Sí, bueno, justamente, unos 10 años más o menos. Cada 10 años se turnan entre pandemias y cuestiones. Y en Argentina tenemos algo más aparte cada 10 años, que no sé si se dieron cuenta. Una crisis económica de la san puta. Es nuestra pandemia esa, es nuestro virus ese. Por eso nosotros, no es como si fuesen unas vacaciones extendidas esto de la pandemia, porque
La verdad que entre la Es tristeza entretenido. de la economía que tenemos y una tristeza que es acompañada con el mundo, ya estamos blindados nosotros los argentinos. La verdad que no estoy para nada contento con los accionarios de nuestro gobierno nacional. No sé qué opinan ustedes. No sé. Opino Creo lo que mismo. nadie con sentido común puede estar contento, ¿no? Me parece. Y Un propios gobierno- del espacio kirchnerista, te digo. ¿Cómo, perdón? Propios del espacio del Frente de Todos tampoco están contentos con las medidas del Alberto. Pero no sé si se acuerdan que esto lo dijimos con TAP. Vos creo que también asentiste en esta, amigo Snow, que este es un gobierno de coalición que mucho no iba a durar. Las opiniones de todos juntos triunfaremos, Obviamente. todos unidos triunfaremos, como dice la canción. Me sorprendió mucho. Sí, Sorprendió mucho el revés que hizo Bernie, digamos, que terminó siendo, digamos, el más viable entre todo el espacio. Terminó ¿se siendo- acuerdan cuando, perdón, pero hablando de Bernie, ¿se acuerdan cuando hablamos en uno de los programas que podría haber sido gobernador de Olmedo? Qué increíble. Qué increíble. Sí. Olmedo es un visionario, ese tipo. Todo No lo que sabía por hizo, dónde lo que hace Olmedo por la política argentina no tiene nombre. No Pero me gustaría que avancemos y hablemos un poco, ya que tocamos en la introducción de que la verdad que terminó un año difícil y empezó a otro aún peor, como decía antes, con casi guerras mundiales, problemas de la naturaleza por lo que pasó en Australia o incendios, o sea, con estos incendios masivos y cuestiones casi cataclísmicas, así de va a pasar el fin del mundo en 2020. Y llegó un virus, el coronavirus, ¿no? El virus chino, le digo yo, porque es lo que es. Llegó y parece que no se quiere ir más. Y hizo el azote de la tranquilidad en todos los países. Por lo menos en Argentina, que parece va a tener la cuarentena más larga. Y dijimos, bueno, ¿no arranca más el año? Arrancamos el año nosotros. O sea, que no nos tomen por vencidos a nosotros con nuestro hermoso y maravilloso podcast, ¿no, muchachos? Y Exactamente. yo les Sí. quiero hacer el siguiente planteo. Que este tema le va a encantar a nuestro amigo Tap, que le encanta hablar de esto. Que es el rol del escenario político mundial. ¿Cómo actuaron las naciones ante la crisis que se avecinó en muy poco tiempo? Que fue así, en el sonido de un chasquido de dedos, se extendió de China a Europa y de Europa al resto del mundo. Una crisis que podemos decir se debe en parte a culpa de un sistema que no protege sus fronteras, que no establece cuidados sanitarios, que no establece cuidados de seguridad, que no establece cuidados de ningún tipo, que bueno, trajeron su repercusión ante una amenaza como un virus, una amenaza que no podés tocar, justamente, que la tenés que huir, que la tenés que evitar, ¿no? Es difícil. Yo difiero un poquito de esa lógica de huir. A ver, y explique por qué, señor Snow. A ver, yo me acuerdo cuando pasó lo del virus, que recién era una novedad. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones incluso en Brasil, que se hablaba más o menos un poquito cuando era el coronavirus. Míralo al oligarca. Sí, obvio, ¿no? Como todo oligarca. Cuestiones que básicamente todos tenían minimizado el tema, digamos, era como algo que no se sabía mucho porque era un tema medio cerrado, porque bueno, ocurrió en China, digamos, ya conocemos bien cómo es, digamos, la información en China, media dudosa, media que no se sabe por dónde va la cosa. Y muchos no le prestaban atención, dijimos, bueno, un virus. Ya había ciertos antecedentes, por ejemplo lo del SARS, en los posteriores 2006, 2004, no recuerdo bien. O 2002, no. Y nada, Sí, por los 2000 fue. más o menos. Y básicamente como que ya se creía que iba a ser un antecedente similar, digamos, que no iba a repercutir en más, digamos. Después se llegó a que, bueno, se extendió en distintos países, llegó a Europa, después de Europa a lo que puede ser América y América del Sur. Y cuando llegó a Argentina dijeron, no es mucho de qué preocuparse. Y después cuando ya empezó, viste, a sumar los casos, primero en Brasil, me acuerdo, después, bueno, lentamente Chile, pero bueno, también por una cuestión de testeos y eso. Y ahora, digamos, se están dando los picos de infectados en Argentina. Ya como que te das cuenta que, bueno, no era una cosa mínima, es algo que hay que prestarle un poco de foco de atención. Pero yo creo que ya se llegó,
yo no sé si ahí ya coincidirán conmigo, llega un poco más de lo que es la exageración. No me sorprende mucho que los medios de comunicación, digamos, formen parte de esa oída de exagerar un poco el tema e inflen un globo a tal punto de que la gente, de que polariza a la gente. Yo creo que la gente ya, por más de que haya un virus, digamos, que obviamente virus siempre van a existir, ¿entendés? Hemos enfrentado distintos virus, bacterias, etcétera, en el mundo, y si bien es verdad podés tomar ciertas prevenciones, la realidad es que tenemos fuera de eso tenemos nuestra vida común y la cual la tenemos que sobrellevar, ¿entendés? Y vivir siempre en una burbuja realmente no es la solución. No puedes vivir aislado siempre de tener miedo y cerrarte todo, ¿entendés? Y en este caso en Argentina, un país que es muy indeleble económicamente hablando, ¿no? Que no es sorpresa de nada. Y esto, lo de la cuarentena y todo, nos está recontra haciendo mierda en tema económico. Porque cuando termina, ahora todo lindo, todo lo que vos quieras, ya están apareciendo problemas, digamos. Bueno, también relacionado con la crisis de los mercados que ocurrió no recuerdo bien, el mes más o menos inició. Ahora Argentina se está yendo, va de mal en peor, y con las medidas económicas que está tomando el gobierno tampoco aporta mucho. ¿Qué macrista que estás, Tiago? ¿Qué macrista no necesariamente macrista, no necesariamente sí. macrista, es algo que puede opinar cualquiera. Estás gorila. ¿Gorila? No. Es un chiste, es un chiste. Soy re gorila, no sé. Es un chiste. ¿Qué opina el amigo? Me interesa escuchar al amigo Taps, porque mensajeamos todo el tiempo, nos mandamos audios. Pero que diga, ¿qué opina él sobre al respecto del tema y en rasgos generales, qué es lo que ve, qué es lo que analiza? Después luego yo iría emitiendo mi opinión, pero me gustaría escuchar todos primero. Sí, esto me parece que es igualmente la prueba más cruda de lo que es el sistema, de lo que las debilidades del sistema actual. O sea, esto es consecuencia de, justamente como bien habías mencionado, el tema de que no hay controles fronterizos, no hay control de ningún tipo, entra cualquier cosa, sale cualquier cosa. Entonces ahí hay un problema importantísimo, que es la falta de los estados de control y de hacer representarse a la hora de controlar lo que entra. Esa es la base del sistema actual, y justamente lo que ocasiona que estemos en una pandemia arrasante, no por el virus en sí, sino por las consecuencias del virus. Vemos como, por ejemplo, relacionándolo con cómo se comportaron todos los países que más se tendrían que haber protegido fueron los que menos se protegieron. Tenés el caso de Italia, el caso de España, países con una población de riesgo muchísimo mayor por una cuestión de, por ejemplo, la pirámide poblacional, donde tenés a una población de la edad de riesgo muchísimo más grande que la población joven, que es la que menos riesgo tiene, y son los países que más tendrían que haberse protegido, pero sin embargo fueron los que menos medidas tomaron. Entonces, principalmente, esto nos muestra cómo fracasa el sistema en general y cómo los países en particular que tendrían que defenderse y protegerse más, en realidad no se muestran inútiles frente a esto. Y esto es la base justamente del sistema, como un sistema funciona en realidad para ninguno cuando las cosas van mal, y después cuando las cosas van bien funciona para unos pocos, porque, casualidad, los países a los que también les funcionó mal, ahora que está todo lo del virus, venían funcionando mal cuando el sistema funcionaba bien, porque Italia atravesaba una crisis, España atravesaba una crisis política y económica, el caso de Irán, por ejemplo. Los grandes focos del virus en el comienzo de lo que fue la pandemia venían ya siendo arrasados por el sistema. Entonces me parecería que lo lógico es que, en vez de reforzar el sistema con propuestas como las que hace el infradotado maléfico de Kissinger, este tipo que fue secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo es hora de establecer un nuevo orden, de pensar en una normativa global más fuerte, o las propuestas que hacen estos tipos, en vez de pensar en eso, lo ideal sería rever el sistema y volver a un orden del mundo
mucho más aislado entre países. El comercio siempre existió, el comercio entre países, las relaciones entre países. Ahora es necesario que haya tanta apertura. O sea, me parece que hay que ser un poco más cautos. Eso es lo que nos tendría que dejar como enseñanza esta pandemia. Señores, ha sucumbido el liberalismo. Es una muy Esa buena bien. frase. Es una muy buena. Fracasó el liberalismo. Es una muy buena frase. Y ojo que yo soy muy liberal en aspectos económicos y en aspectos sociales de la vida, no lo niego. Pero ¿de qué liberalismo estamos hablando? Digo yo. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vivir bajo las reglas de un sistema liberal? No estamos hablando de libertades para toda la ciudadanía. Nos referimos a un sistema que se ha, digamos, perversado, ¿no? Se dice así, ¿no? Es perverso ya. Sí, ya, pero... Y que, o sea, no es que estoy en contra puntualmente de los liberales, yo estoy en contra de un sistema que supuestamente debería liberar a la gente, pero cada día lo oprime más, no se dieron cuenta de eso, ¿no? ¿No piensan eso que como cada vez hay más restricciones que libertades y son camufladas de libertades? Y sí, Y esas libertades que en realidad que necesitamos pasan a ser restricciones. Es como si fuese un mundo al revés. Como si estos amantes de la libertad promovieran la censura de las verdaderas libertades y manejando el concepto de libertad para lo que ellos necesitan que sea necesario. Estoy hablando de las élites, algo que ya tocamos en un programa el año pasado. Y estoy hablando de las élites alejándose de las problemáticas mundanas. No es nada nuevo, pero no está de más recordarlo. No sé qué opinan ustedes. Sí, si quieren decir algo. sí, yo diría que eso del liberalismo es la degeneración natural de la ideología, de la visión, de la moral liberal. ¿Por qué? Porque damos tanta libertad, hablamos tanto de libertad, hablamos tanto de ser libre, hablamos tanto y tan mal del gobierno y eh, eh, el control necesario y justo. Hablamos tan mal hablamos tan mal del Estado en sí, pero hablamos tan bien de cómo la persona libre y libre y libre y tanta libertad, que después nos terminamos dando cuenta de que a la hora de poner un poco de orden, no estamos educados para eso, estamos educados para ser libres nomás, bajo obviamente unos paréntesis unas comillas de libertad, ¿no? Porque tampoco es una libertad justamente relativa, pero Sí. esta es la libertad liberal, justamente, que no, Bueno, liberalismo no significa libre, quiero- o sea, liberalismo no fundó la libertad, que quede claro, ¿no? Pero no quiero. Sí. la libertad liberal justamente es esto, te habla tanto de libertad, porque el problema del liberalismo es ese, es moralmente relativo y dogmáticamente libertino, porque es libertino, es dar libertad, pero después del orden y de la autoridad propia, personal, que es la que importa, no te habla nunca. Entonces Claro, bueno, porque. pasa lo que pasa ahora. Sí. Perdón, ¿ibas a decir algo más? No, nada más. No, que digo, para dejarlo antes de que siga nuestro amigo Snow con la conversación, yo digo, quiero separar un par de cosas. Hoy en día, liberalismo no es lo mismo que hace hace un siglo atrás, cuando era todo muy lindo y que la libertad por encima de los sistemas autoritarios y todo lo que vos quieras. El sistema liberal fue cooptado por sectores que no están para nada de acuerdo con sus principios. Y esto es lo que quiero que se entienda. ¿Se me entiende, no? Lo que quiero decir más o menos. más o menos. Estoy diciendo que aquellos preceptos básicos del liberalismo cambiaron y ya no. Lo que uno puede creer como liberal y todo eso muy lindo que suena en el discurso, ya se ha perdido. Y yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, a la hora de hacer política, comparto con aquellos que se proclaman y se pronuncian como liberales populares, liberales de zapatillas, que están en contra de aquellos que hacen liberalismo de café, sentados desde la conferencia a las 4 de la tarde un martes, cuando están todos laburando. Esos rich, esos new rich, o como quieran decirle, esa gente con viejos con plata también. Sí, la alianza Newman, eso. Vamos a decirle nombre, los alemanes. Los alemanes. Que van y te hacen una conferencia a las 3 de la tarde, un miércoles, cuando están todos laburando, para decirle al que labura por qué está arruinando su país. Yo no comparto para nada con esa gente. No obstante, veo un movimiento de gente genuino
que todavía no está preparada para admitir lo que es realmente, que para mí son conservadores populares, o son gente que apuesta por lo popular y la iniciativa de libertad económica, que no es lo mismo que ser liberal ya, que todavía a lo mejor no dieron ese salto y no están preparadas como para entender este nuevo sistema. Yo no digo que sea un hábil experto del tema, ¿no? Pero es mi humilde observación. O sea, hay una separación muy importante cuando hablamos de liberalismo. Hay gente que podemos darle la cara de nuestro amigo y el gran referente Alzogaray, que era bastante tirapalos al establishment. De hecho, en la dictadura, no sé si sabían, creo que ustedes lo sabían ya, fueron los grandes opositores, siendo militar. Y no es lo mismo el liberal línea Fundación Naumann, representado hoy en día por nuestro amigo Agustín Echevarne. De amigo no tiene nada mío. Pero se entiende lo que quiero decir, el liberalismo galerista, elitista, anti-mundano. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, sí. Esa es la diferencia que quiero hacer y me parece muy importante de tener en cuenta. No es lo mismo. Yo quería decir que partimos desde... Primero que nada, yo los conozco a ustedes dos desde hace más de 2 años, si relacionar bien, más o menos. Yo los recuerdo a ustedes desde que éramos totalmente liberales. Yo creo que a TAP lo recuerdo cuando era pero era liberal, era uno de esos de los viboritas, te juro, ¿eh? Yo también, yo llegué a hacerlo en algún punto y creo que vos también, pasante, también lo llegué a hacer. Yo, pero por poco tiempo, por suerte. Exacto, y yo creo que en ese lapso donde todos teníamos como un ideal, digamos, de lo que entendíamos por liberalismo, porque todos leemos las bases de lo que era el liberalismo, lo que propone, lo que se consigue, etcétera, etcétera. No, partimos de un ideal, pero después está el ideal y después está la realidad. De a poco uno va aprendiendo, va nutriéndose, digamos, ideológicamente, ¿no? Digamos, en conocimientos políticos, y hoy en día llegamos a tener opiniones que quizás varios de los que quizás de lo que fuimos antes nos putearíamos a nosotros mismos, ¿entendés? Pero fue por una cuestión de entendimiento o comprender lo que vendría a ser hoy en día el eje de lo que es el ideal y dividir lo que es la realidad. O sea, el liberalismo se parte de una base sencilla de que tiene sus beneficios, etcétera, etcétera, digamos, y en este sentido critica al Estado, digamos, los males del Estado. Entonces, cuando vemos lo que es el mal del Estado, dijimos, relaciona el Estado es malo, hay que hacer lo inverso al Estado, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué no prevenir en todo caso que ante la existencia del no haber un Estado como tal, es otro sistema que al contrario del Estado, o sea, vamos a poner un nombre, libre mercado, qué sé yo, libertad, gente que independientemente de eso, que vos le podés dar un juego limpio, sabe ese sistema y lo va a usar a su beneficio y se va a cagar en todos. Es decir, uno aprende el sistema, aprende el juego y después va a aprender cómo jugar mal el juego, es decir, hacer trampa, digamos. Sí. Yo creo que esa es una definición buena de que el liberalismo se ha alzado el poder, ha establecido un sistema en los últimos años. Y sí, los últimos 30 años. Más o menos, así como se proclamó, se hizo un apogeo bueno en su momento, poco se fue deteriorando. Fue gente que se fue aprovechando de X situaciones y hoy en día lo que terminó siendo una buena solución, hoy en día ya tiene sus propios males. Me gustaría darte una conclusión a eso, si me dejas. Sí. Que yo pienso que los sistemas de democracia liberal fracasaron justamente por el exceso de libertinaje. O sea, ya está pasado de liberal, diría Maslatón. Y claro. Se ha convertido en otra cosa, en la cara de la socialdemocracia, en la cara del progresismo. Porque los principios liberales en realidad uno los escucha y dicen, qué hermoso que es eso, ¿no? Qué hermoso eso que promete. Pero hoy en día nos dimos cuenta de que el liberalismo ha sido una puerta giratoria de entrada a otro sistema. El progresista, como dije antes, el socialdemócrata, que buscan cosas totalmente opuestas, intereses totalmente opuestos. Y lo que los liberales no entienden es que si buscan desprenderse de eso, tienen que empezar a llamarse de otra manera, tienen que empezar a decir las cosas como son. Hasta los libertarios son más reaccionarios, lo hablábamos el otro día con TAP. TAP va a estar de acuerdo en esta definición. Sí, sí. Pero esta cosa de o llevarse muy mal con el Estado, o estar a favor del Estado, pero
pero a su vez bastardearlo, porque yo no puedo tolerar la gente que es liberal y dice que quiere hacer un cambio del Estado, pero lo bastardea tratándolo inútil. O sea, ¿para qué cambio querés hacer en ese caso? Que usa esa doble moralidad que todavía no se comprende. Y yo pienso que no es un movimiento fracasado totalmente perdido, sino que algunos pueden retomar una senda de viabilidad como hicimos nosotros. Yo pienso que en realidad nosotros siempre tuvimos la misma ideología, lo llamábamos con otro nombre, lo agarramos con otra pasión, pero en definitiva estamos todos de acuerdo en una misma idea, más o menos. Porque así somos nosotros, o sea, la gente joven o la gente que no tiene ningún tipo de acceso al poder, tiene ese mismo pensamiento sobre lo que era el liberalismo antes, como una forma de hacer el bien. Bueno, nosotros fuimos mutando en diferentes ideologías o pensamientos, pero al fin y al cabo buscamos más o menos lo mismo, ¿o no? Sí, más o menos. Yo diría que un tema con el liberalismo como tal es, o sea, yo entiendo que hoy en día se critiquen, digamos, ciertos fantasmas por el comunismo, socialismo, digamos. Está bien, golpearlos nunca está mal, está perfecto, ¿entendés? Pero hay que hoy en día entender que el enemigo, ellos ya no representan realmente una amenaza real en términos mundiales. No. China, la URSS, como era en su momento, existente. Hoy en día se vendieron ya, son, digamos, Rusia, bueno, digamos, más socialdemócrata en términos económicos, y China ni hablar. China se acopló totalmente al mercado, digamos, y de comunista cero. Se sigue persiguiendo desde el liberalismo a criticar un fantasma que hoy en día ya no representa. Sí, hablas del dogmatismo, es claro eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso del dogmatismo. Y hoy en día hay que entender, hay que saber reconocer al enemigo, ¿entendés? Yo igual he visto a gente que lo critica, me parece perfecto, siempre aplaudo en ese sentido. Pero los progresistas, sí, la autocrítica. Los progresistas no necesariamente juegan hacia el bando del comunismo. Hoy en día el progresista no necesariamente tiene que ser... Puede ser tan asquerosamente burgués y capitalista como cualquier otro liberal. Claro, tal cual. Esa es la bajada de línea del mundo de hoy. O sea, que hoy vas a ver progresistas en el mundo y decime cuál te propone un socialismo, una revolución comunista mundial. Ninguno. A ver, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos y los aliados. ¿Quién ganó la Guerra Fría? Estados Unidos. Entonces, dejen de embromar con que acá gobierna la Unión Soviética y que todos somos satélites del Pacto de Varsovia. Córtenla, o sea, hay que ser coherentes con eso. Porque si bien este gobierno... digo que si bien este gobierno tiene medidas de mierda y ni hablar a nivel económico, hoy en día, si hoy tengo que definir a este neokirchnerismo que está gobernado de la mano de Alberto, es lo más es lo que está diciendo el otro día. Prefiero mil veces que me gobierne un Alberto comunista antiderecho, ¿entendés? Te juro, boludo, llega a ese extremo, porque este hijo de puta, boludo, es asquerosamente progresista. Sus prioridades, o sea, por lo menos un izquierdista tiene digamos, dos dedos de frente, ¿vale? Que se preocupa, digamos, por los derechos del obrero, quiere un sistema bueno, digamos, a nivel económico. No te lo voy a permitir. Arrepentiste la barbaridad que acabas de decir. Arrepentiste la barbaridad. Yo te digo. Para. Yo hay algo que nunca dejé de ser, que es anticomunista, profundamente anticomunista. Así que arrepentiste de la barbaridad que estás diciendo. Yo te digo que por lo menos es más digno que ser un progre. No, ¿cómo vas a decir que ser comunista es mucho más digno que ser progresista? Delincuente, prefiero ser un asqueroso socialdemócrata antes que un comunista. Tío, andá, boludo. Prefiero ser un bolchevique. Prefiero ser un bolchevique de. Bolchevique asqueroso. Yo le tengo que dar la derecha a Martín, que prefiero que me gobierne Stalin a que me gobierne Alberto Fernández. O sea, bueno, en realidad depende de qué tipo de líder comunista estemos hablando. Si me está gobernando Stalin, bueno, no tengo ningún tipo de problema. Pero si me está gobernando Mao, no tengo ganas de fumármelo. Por lo menos este me apuñala, boludo, porque, bueno, quiere los derechos del trabajador, no le sale, pero al menos se preocupa por eso. Y este hijo de puta me está apuñalado por los derechos trans. Es una falacia, es una falacia lo de los derechos del trabajador por parte del comunismo. El estalinismo se preocupa por el obrero, este se preocupa más por los derechos del trans de la esquina que por el obrero o el laburante de a pie. Más allá de que después en la práctica lo hicieran ver, o sea, que si fuese algo materializado o no, es otra cosa. Bueno, que sigamos en términos. Sí. No, que en términos, digamos, ideológicos, estos son mencheviques y no son tan
reaccionarios como los bolcheviques. Esa es la cuestión. Si ser bolchevique o menchevique, ese es el tema. Sí. Pero Los mencheviques eran los tibios de la Unión Soviética, ¿eh? Ya lo digo. Los mencheviques eran los tibios de la Unión Soviética, ya lo digo. Bueno, es lo mismo. En realidad para mí son todas la misma mierda, ¿qué querés que te diga? Pero Bueno, no confundir esto también de que si es de izquierda también es más bueno, porque lamentablemente sigue existiendo gente que se dice se autodetermina marxista. Así que, aunque no sea una amenaza, aunque no sea un peligro, hay gente que todavía se sigue, lamentablemente, autodeterminando de esa manera. Y es todo un tema eso, un quilombo. pero son boludos que no juntan ni 3%. Bueno, sí, pero son Pero es como- boludos y es es como verdad acá- eso, pero está. Es como, sí, pero es como tenerle miedo al nazismo, como, no sé, ir a Alemania y tenerle miedo a que surja No. el Bueno, nazismo. Es yo no como, estaría tan triste porque me gobierne el nazismo, perdón, eso es no, un popular opinion, pero si lo ponemos, si lo ponemos en comparación, términos, sí. y yo también lo prefiero, pero digo de que Claro. airear sacar este fantasma de que no revive el comunismo y no sé qué, me parece medio al pedo, porque ya después me vienen con que triunfó el capitalismo, el muro se cayó y se les cayó arriba de ustedes, o sea, y esas frases tan armadas, tan bien planificadas, y después que me vengan a decir, no, acá gobierna la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y bueno, me sorprende un poco, me descoloca. Pero claramente el mundo hace 70 años se viene direccionando, hace 70 años se dividió entre un socialismo o liberalismo capitalista. Y hace 40 años o 30 años ya se dividió, 30. 30 años ya se transformó completamente en un mundo en manos de una ideología más liberal, más capitalista por lo menos es. Después más o menos liberal va a depender obviamente. Eso ya también tiene incluso un antecedente de acuerdo a si fuiste parte del eje socialista o si fuiste parte del eje capitalista. Porque date cuenta que los países que son herederos de lo que era el eje estadounidense, hoy son liberales. Los países Claro. que eran hijos o herederos del eje socialista, hoy son capitalistas, pero son mucho más conservadores o autoritarios. Eso tiene que ver también con una concepción de lo que es la política y lo que es la dirigencia para con la sociedad. Claro. Eso se ve hasta hoy. De eso sí podemos hablar como los rastros de lo que fue la Unión Soviética, pero ya que me vengan a decir Sí, que acá pero en la me cuestión gobierna Stalin. nacionalista, en la cuestión nacionalista y patriota, porque la Unión Soviética Claro. tenía también su nivel de patriotismo muy duro, Sí. como lo tiene Estados Unidos, pero no es distinto, no es el mismo nacionalismo, no es el mismo patriotismo, que hoy Rusia lo sigue teniendo con Putin, la verdad. Una economía bastante fuerte en el sentido de intervenida en ciertos aspectos y en otras más de mercado, pero un sentimiento nacionalista imponente, arrasador, como si fuese el conservador, porque perdonen, pero lo que voy a decir es verdad, la Unión Soviética era totalmente conservadora, no era para nada libertina en ese sentido. Obvio. Y ese bien arraigado a sus costumbres que, como pasa en Europa del Este en general, que tienen una economía más aperturista, pero tienen los valores bien definidos, o por decirlo vulgarmente, las pelotas bien puestas. Lo que quiero decir, me encanta nuestro debate, me encanta porque no fuimos por las ramas, sino que estamos desmenuzando un tema muy interesante, que es el arco político mundial, ¿no? Cómo el liberalismo nos penetra de distintas maneras, ya sea verdadero liberalismo o no, como dicen, verdadero comunismo o no, que no es verdaderamente comunista. Pero la cuestión es la siguiente, hay un grupo de gente que tiene más poder que otro y que ejerce ese mismo poder de manera coercitiva para con el resto de la ciudadanía, olvidándose de los verdaderos problemas y te meten agendas de aborto, ideología de género, ¿cómo es esto? Eutanasia o cualquiera de esas mierdas pro muerte, porque yo le digo lo que es, son agendas pro muerte, Sí. en contra del aumento de natalidad humana, que te dicen, el otro día, ¿saben qué escuché? Que me indignó. A ver, ¿qué pasa? No, estaba hablando con un amigo una vez, hace un tiempo igual, antes de que arrancara la cuarentena, pero no fue hace mucho tiempo, diciendo que hay que tener menos bebés porque hay muchos nenes huérfanos. País como Argentina, o sea, primero que yo creo que malinterpreta el sentido geográfico argentino, poblacional, perdón. Si vos analizás geopolíticamente Argentina, tenemos una población... Perdón, estamos hablando de estructura de población
piramidalmente hablando. Viste que se puso de más a decir piramidal ahora, estafa piramidal, Sí. población, pirámide Bueno, poblacional, está todo piramidal. Tenemos pocos nacimientos estamos mal. Estamos Sí, estamos muy caída. mal, estamos muy para atrás de población, ¿eh? Estamos muy Sí. para atrás. Hay una cosa que decía Alberti que es cierta, que gobernar es poblar, y no estamos ni gobernando ni poblando ni poblando el país. No estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Y es terrible, y encima te quieren meter, estando encerrados en tu casa, te quieren meter la ley del aborto por la ventana. La verdad que, aprovechando que no se puede movilizar, si bien le conviene a un determinado bando, de todas formas ni siquiera puede salir a festejarlo, es así de cínico, o sea, de terrible. De que de ese nivel de que no les importa nada y de que realmente van por todos sus intereses. Esas llamaditas que tuvo Fernández con Soros, no sé si habían escuchado de esa. Sí. Asqueroso, totalmente rancio. Venía comentando que la izquierda, por ejemplo, en la izquierda latinoamericana, que es creo que donde se ve muy, muy bien eso, en un principio, en la izquierda latinoamericana, su discurso era claro, su discurso era por los derechos del trabajador, que necesitamos una distribución de la riqueza, bueno, lo de siempre, pero básicamente pasó de ese discurso antiimperialista, como lo hacía Chávez en su momento, Cristina llegó a hacerlo, a promulgarse también de dicha manera. Sí, es verdad eso que decís, llegaron ahora a... No le entraron por el lado económico, pero el lado social se vendieron totalmente. Es que no es casualidad. Miremos el esquema de los socialismos latinoamericanos. Ninguno legalizó ni el aborto, ni ninguno. No, hicieron pan y circo con el tema, en todo caso, del laburo y etcétera. Y esa fase económica, si se quiere, el progresismo. Ahora, eso era el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ya está derrumbado, están enterrándolo. Ahora lo que se viene ahora es el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es el nuevo Foro de Sao Paulo, que está concentrado ya no en ese progresismo económico, sino en un progresismo ya directamente una bajada de línea brutal desde lo que es los nortes poderosos, que son Europa y Estados Unidos, hacia nosotros. Esas agendas que se están debatiendo allá las quieren debatir acá. ¿Qué son esas agendas? Y el racismo a nosotros, que tenemos 0,4% de población negra y nos quieren meter ahora que somos racistas y somos esclavistas. El racismo, el tema de la igualdad de género, el aborto, la eutanasia. Ahora con esta Cerruti, la imbécil esta que salió con la revolución de las viejas. Ahora quieren, la revolución es matar a todas las viejas. Entonces eutanasia, aborto, eugenesia, todas esas cosas nos las quieren traer a nosotros, que son debates que también se estaban fogoneando en Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿entienden que discutamos cosas de primer mundo cuando estamos es que justamente ahora el foco ya no es ese progresismo económico, es el progresismo cultural directamente, y es una bajada de línea de arriba. Entonces, ya ahora el eje está puesto en el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es esto. Este es el problema. Y por eso que ahora vemos estos socialismos latinoamericanos renovados. Tenés a una Cristina Kirchner que te vetó todo proyecto y no te dejó discutir nunca el proyecto del aborto, ahora pro aborto. Tenés a Lula da Silva diciendo que es un derecho de la mujer, cuando en su vida en Brasil se discutió. Y bueno, y así estamos. O sea, se viene ahora en más, se viene una izquierda, como la define Centurión, que me gusta, la izquierda caniche. Esta izquierda es la izquierda caniche. Esta es la izquierdita burguesita, es la izquierda que ahora viene por estos valores de la histórica, el histórico sector burguesito de los países desarrollados. Fíjate cómo centran tanto el discurso en lo social, en esas pelotudeces, que tanto que se proclamaban antiimperialistas en el lado económico, terminaban vendiendo esos principios, que en un momento se muestra de un lado la hipocresía o el poco interés que les da, digamos, lo que defendían en principio. Por ejemplo, hoy era inimaginable que el kirchnerismo negociara con el FMI, hoy es en realidad. Y bueno, ahí están, ya renunciaron directamente, creo yo, a la causa económica. Ahora lo primordial es la causa cultural. Y ahora esta es la oportunidad histórica para que el nuevo panorama internacional, y principalmente regional acá en Latinoamérica, lo moldeen los espacios de una, si se quiere llamar derecha, las alternativas patrióticas y populares que tienen que surgir, que tienen que tanto agarrarse y blindar el aspecto cultural como económico, ambos aspectos. Y tienen que presentar una propuesta que sea plenamente popular y soberanista.
no que me regale todo lo económico para decirme, bueno, no, pero está bien, el aborto y eso no te lo legalicé, ¿eh? No, tiene que ser amplia, tiene que ser abierta, porque si no, no sirve de nada, sino el imperialismo y la sumisión a las élites sigue estando por otro lado, ya sea por izquierda o por derecha. Si me blindas nada más la derecha, entra por la izquierda. Tiene que ser un blindaje completo. Sí, es cierto eso que decís, es verdad. Estaba pensando, digo, qué lejos quedó esa época donde acusábamos directamente a los Kirchner de marxistas, de asquerosos marxistas con su economía totalmente planificada, que Kicillof parecía un ministro del Presidium. Qué lejos quedó todo eso. Y sí, es cierto eso que dice el amigo Snow, de que se tiene esa política mercenaria de venderse al mejor interés, con tal de seguir en el poder. Pero no es nuevo eso. A ver, Cristina era totalmente menemista en los 90 y a principios de los 2000. Después dio un giro ideológico cuando ganó Kirchner la presidencia, que se hicieron todos los boludos con Menem. Donde, Menem no, yo nunca apoyé a Menem, cuando Cristina y Néstor decían que Menem había sido el mejor presidente de la historia argentina. O sea, en los últimos, en ese momento, los últimos 20, 30 años, sin contar a Perón, claro, no porque son peronistas, por lo menos dicen que Perón era un mejor presidente. Se alza un sistema, digamos, a nivel regional o internacional, digamos, otro aspecto, y cómo vende más un discurso que el otro. Eso se ve reflejado en cualquier lugar, ¿entendés? Y te das cuenta, y ahí puedes reconocer los políticos que les conviene más un discurso para mantenerse en el poder más que una convicción propia del mismo, ¿entendés? En los 90 que se promulgó, digamos, esta especie de peronismo de libre mercado, o sea, de mercado más bien, y después cuando llegó lo que a ser el kirchnerismo en el 2003, cuando se promulgó a nivel regional esa izquierda latinoamericana, dependiendo, digamos, la distribución del derecho al trabajador. Es que son tan buenos pragmáticos que saben apreciar el contexto. En los 90, ¿cuál era el contexto? Y consenso de Washington, o ya está, te fundís, o sea. Y bueno, ¿qué hizo el peronismo en este país? El neoperonismo y toda esa estructura que hasta el día de hoy es lo que es el Frente de Todos, bueno, adaptarse a eso e ir de cabeza. En los 2000, de los 2000 en adelante, ¿cuál era el contexto? ¿No? Que estamos en auge, toda la economía va a crecer sí o sí, ¿qué hacemos? Bueno, listo, populismo barato, mal populismo barato, berreta a corto plazo, que nos sirva para ganar elecciones, que nos sirva para instaurar un personalismo berreta, y listo. ¿Qué hicieron? Hicieron eso y aprovecharon la fiesta. Ahora estamos con el Frente de Todos, que está negociando con el FMI, ajustazo pero histórico a los jubilados. O sea, son unos hijos de puta realmente, pero son unos animales políticos, porque la saben hacer bien, y encima salen bien parados. Muy bien, es totalmente, pero te das cuenta aparte de que... Es maravillosa esa habilidad que tienen. Sí, el peronismo, en sus inicios, siempre tenía como algo... Yo creo que cuando se desvirtuó el peronismo fue básicamente que después de los primeros años de Néstor, porque el peronismo tenía un significado o algo que siempre era repetible, digamos, que era su forma de hacer política, adaptarse a un contexto internacional y regional, el nacionalismo, el interés popular hacia proteger, digamos, lo que vendría a ser los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. Es algo que más o menos se repetía en distintos gobiernos, y cuando llega después de lo de Néstor e inicio de lo de Cristina es cuando ya se empieza a prostituir totalmente el término. Cuando sale el peronismo disidente, la repetida, digamos, cuando ya se empieza a traicionar a las Fuerzas Armadas, ¿entendés? Como un poco raro. Tanto queremos la soberanía, ¿por qué no defenderla con las Fuerzas Armadas, digamos? El sentido nacionalista que ya están muy perdiendo totalmente en estos años de kirchnerismo, donde en un discurso Alberto ves flameando más banderas del LGBT antes que las banderas argentinas, ¿entendés? Que es un poco triste. Sí. Que ya se desvirtuó totalmente lo que es el peronismo, solamente quedó la habilidad de saber hacer política, nada más. No. El peronismo se murió con Perón, señores, eso es lo que digo yo. Sí, exactamente. Pero tampoco podemos negar que el peronismo no viene degenerando. Apareció el kirchnerismo y degeneró. Venía degenerando desde antes. Ya, como bien dijo acá el compañero, el peronismo murió con Perón. Pero desde ahí ya se venía degenerando. Con Luder medio que la quisieron pilotear con la misma doctrina. Después llegó Menem y la doctrina esta del nacionalismo y la economía nacional y etcétera, soberana, se fue dejando de lado.
y con los Kirchner se fue abandonando todo lo que era la agenda cultural histórica del peronismo. O Sí, sea que es se cierto fue eso que despedazando de a poco. Es cierto eso que decís, o sea, peronismo, pero sin Perón no existe en realidad, terminó ahí el peronismo. Después vinieron diferentes variantes que aprovecharon en parte el nombre y agarraron algunas cosas de eso original y se adaptaron a su escenario mundial. No, eso no lo hace ni malo ni bueno, lo hace lo que es y listo. O sea, no existe un concepto realmente del bien y del mal en esto, en lo que son términos reales de política. Política partidaria hablo, ¿no? No políticas públicas. Yo creo que miren, daría lo que fuera por, aunque sea un peronismo de Duhalde, un dualdismo, antes que esto, no sé qué opinan ustedes. Dualde le dio la entrada a los kirchneristas, no sé. Es verdad eso, pero antes que esto prefiero al Cabezón. Ya si pido a Menem es demasiado. Y ya si te digo Isabelita, ya me estoy yendo a la mierda. Bueno, O sea, es como pedir mucho ya, ¿no? Sí. Pero bueno, pasó mucho tiempo de eso. Y hoy el país es otro y el mundo es otro. Estamos avecinándonos ante una posible crisis de comercio mundial, como pasó en el 2008. Que Argentina ayer declaró, o sea, ayer 20 de mayo, ¿no? 22 de mayo. O sea, porque recuerden que nosotros estamos en el pasado grabando esto y ustedes lo van a escuchar en el futuro. 23 más. Que está entrando en default selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que elige qué deudas pagar y qué deudas no. Probablemente termine no pagando ninguna. Y acá lo más grave es para mí, digo, y no entiendo, lo hablamos con Diego Tap ayer y con el amigo Alan, los compañeros Alan y Tap en el grupo de la Concordancia, de cómo se puede ser tan insensible y tan irresponsable y tan atrevido de no saber manejar la economía de tu nación, ¿no? ¿Qué tan mercenario tenés que ser? Lo hablamos con Alan, que Alan, para la gente que no sabe, es libertario, y que un libertario se sienta así de patriota es porque realmente la cosa está así de mal, ¿o no? Y sí. Sí. Ojo, yo creo que sí, Alberto puede tener buenas intenciones, quizás, no sé, no. Es raro, yo me cuesta creer que haya personas que les chupan un huevo totalmente y cuando están en poder. Para mí, creo que lo mejor sería que vos beneficies, digamos, y también beneficies al pueblo. Yo diría que sería lo más lógico. El chabón tiene buenas intenciones por ahí, pero es un inepto. O sea, solamente sabe hacer política, ¿entendés? Y el resto no le sale bien y ya. Claro, a lo que quiero llegar es el aspecto económico, por lo menos. ¿Cómo se puede ser tan inútil de no poder pagar, más bien de no poder reestructurar una deuda de 500 millones de dólares? ¿Qué tan inútil tenés que ser como para no poder reestructurar el 2% de lo que vale una empresa argentina como Mercado Libre? Es impagable igual. ¿Qué? Es impagable igual, es como un poco difícil, digamos. No, es porque, a ver, la reperfilás y vas a pagar intereses a poco. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Yo soy no antideuda, sino antipagos de deuda. Pero si vos no le pagas al mercado mundial, después ¿cómo exportás? ¿Cómo importás? ¿Quién te compra? ¿A quién la vendés? Esa es la cuestión. Obviamente vos no le vas a decir, che, no te voy a dar la deuda porque... Claro, nadie va a confiar en vos. Entonces lo que haces es reperfilarla 20 veces si es necesario. Y la vas pagando de a poquito. Y después eso se licúa solo como si fuese como la inflación en el mundo. Después... Pero vos también en esos escritos vos le tenés que decir... Sí. Tenés que ser más claro, tenés que decirle, mira, flaco, yo no te puedo pagar ahora, no tengo la guita, estoy hecho mierda, ¿entendés? Yo te digo, yo voy a intentar hacer esto y si me resulta y tengo ganancia, bien, digamos, en el proyecto, voy a empezar a pagar una porción de esto, ¿entendés? Creo que cuando no se sabe realmente qué es lo que se quiere hacer, ¿entendés? Yo creo que no tienen un plan, o si lo tienen, ¿sí? Yo creo que igual esto, o sea, el FMI, me acuerdo que ese histórico titular de el FMI respaldó la propuesta del gobierno, etcétera, como que el FMI ahora estaba atrás del gobierno y lo apoyaba, a pesar de que estamos ante un gobierno que claramente venía con la cabeza pensando en lo más probable es un default. Creo que si lo sabíamos nosotros, más lo van a saber a quienes les tienen que pagar. Entonces yo creo que el FMI lo que le está diciendo a Fernández es, está bien, tomate el tiempo que queda, pero me tenés que pagar, y me vas a pagar sí o sí. Entonces Fernández, por eso mismo, vemos que lo que está haciendo es, con tal de pagar y que
a costa de eso no quiebre el Estado, esta matriz del Estado que tanto les gusta, lo que está haciendo es, por ejemplo, recortar donde siempre se recorta hace 40 años cada vez que la Argentina tiene que pagar una deuda. Es la gente. ¿Cómo? Empresas funden, la gente se queda con menos guita en el bolsillo, ajustazo a los jubilados, todo con tal de que el Estado pierda menos guita y le entre más guita. Esa es la forma de cerrar el déficit que tiene esta gente. Por eso cuando se habla a veces de, sí, el objetivo es cerrar el déficit y punto y tener los numeritos verdes, sí, la cosa es cómo, porque el medio no se justifica. O sea, con este tema no se justifica el medio. Porque si el medio para que los numeritos estén en verde es matar a la mitad de la población, cagarla de hambre, y la verdad que no me parece muy bueno, ¿no? Bueno, pero vos podés saber ahorrar, pero también tenés que saber invertir. Es decir, el Estado tiene que saber dónde generar guita. O sea, no que el Estado genere guita, sino que hacer que el No, país... sí, pero es que justamente el Estado también podría incluso meterse, por ejemplo, hay un montón de casos, el caso de Noruega, donde el Estado es parte inversora en las finanzas internacionales, el Estado, o otras, no sé, Singapur, donde el Estado Se mueve tiene propiedad privada, tipo, totalmente. Es un es que Estado es una promoción del mundo privado del Estado, y el Estado puede tranquilamente participar para tener también parte de la ganancia del mundo financiero, no necesariamente en las empresas nacionales, sino en el mundo financiero en general. Y eso es una opción y no hay problema, pero eso tiene que ser a la par de que vos dejes a la población también ser partícipes y ser incluso más grande en la participación económica que vos. Pues el Estado no puede tener la apropiación de todos, ¿entiendes? Y tampoco puede tener este tamaño, porque hablando específicamente de Argentina tiene hoy, y a costa de sobrevivir, comerse cualquier cosa. O sea, este Estado se come todas las jubilaciones a costa de sobrevivir. Porque acá, como hablábamos ayer justamente, como estaba diciendo cuando hablábamos con Alan, el Estado no está buscando justamente sanear la economía argentina, que es sanear el bolsillo de la gente. Está buscando sanear el fisco del Estado. Por eso es que el objetivo es pagar y no importa cómo. Ese es el problema. Entonces, si a costa de pagar hay que matar a toda la población, bueno, listo, muchachos, no pagaremos. ¿Qué querés que te diga? Y habrá que asumir los costos de alguna otra forma, no sé. A ver, Argentina hoy no está en un mundo bipolar o unipolar donde vos no pagás e inmediatamente todo el mundo te dice sos una basura, ya está, y te vas al rincón. No, Argentina tiene otros posibles sectores que le pueden prestar guita y que pueden integrarse en otros mercados. Yo creo que si acá le decís no al FMI, el BRICS te puede abrir las puertas. Y yo sinceramente, antes que estar con el FMI que me pide que mate a la mitad de los jubilados para pagarle, prefiero irme con el BRICS. ¿Qué crees que te diga? Y que aprendan así. Porque en realidad en sí yo lo que quiero es que el FMI quiebre. Porque es un Estado que es una institución que se rige y sobrevive a partir de los Estados. Y si tanto hablamos acá de economía donde los estados tienen que ser menores que la sociedad, no podemos permitir que una cosa como el FMI exista. Es una corporación nefasta el FMI. Totalmente de acuerdo, Tommy. Sí, no podría estar más de acuerdo con lo que decís, tanto eso como, ya que estamos en la Reserva Federal y el Banco Mundial, pero... Exactamente. A ver, yo pienso, otra cosa que me indigna es, ¿cómo un estado que tiene el control y el monopolio de su moneda no es capaz de pagar la propia deuda en pesos que tiene? ¿Qué tan tarado, digamos, qué tan inútil tenés que ser de decir, ¿saben qué? Voy a emitir tanto como para que haya hiperinflación, pero no voy a emitir para pagar esa deuda en pesos y que después se lijúe. No, ni siquiera tienen ese pensamiento inteligente de emitir para pagar deuda en pesos. ¿Por qué vas a estar enojada con tu propia gente? O sea, esas son cosas que no me cierran y no entiendo si son realmente hijos de puta o si son realmente inútiles, que me dan mucho más miedo todavía. Yo decía el año pasado, mejor votar al hijo de puta y no votar al boludo, porque el boludo te va a cagar y no va a saber por qué. Después va a dejarte el culo abierto así. Puñala y te pide perdón. ¿Cómo? Puñala y te pide perdón. No. Exactamente, sí, justamente. Te apuñala y te dice, Sí. ay, perdón, no sabía, claro. Es verdad. Sí, El hijo de puta al menos tenía intención de apuñalarme. Claro. Es verdad eso, no lo había pensado de esa manera. Y son cosas que realmente decís, pucha, qué cagada. Pero bueno, así está el escenario nacional y así está el escenario mundial. Medio tan variante, con un virus que
que se generó en China, pero ahora se está recuperando China. Que todavía no tenemos vacuna. Pero la pregunta es, ¿qué costo tenemos que pagar para seguir con esta cuarentena? ¿Qué tantas vidas vamos a salvar? ¿Y qué tantas vidas vamos a perder después de la cuarentena? No sé qué piensan ustedes, muchachos. Creo que ya estamos en un lapso donde ya tenemos que ponernos a pensar de que así como en el primer mundo, claro, obviamente no vas a comparar el estado que tiene Argentina, digamos, el estado general del país con un europeo o un asiático, pero habría que plantearse, digamos, así como no... hay que ser lógicos, es decir, sí, el problema está todo cagadísimo con el tema del virus, van a haber muertos, principalmente mayores de edad, van a haber más contagiados, pero seamos realistas, la vacuna no va a aparecer hasta más o menos un año, un poco menos, un poco más, no sé, y no podemos estar en cuarentena en ese lapso. Hay que pensar ya, ser fríos de mente y decir, gente, acá no vamos a sacar algo positivo, no podemos, no va a salir un milagro acá hay que elegir el mal menor. Yo no sé, yo creo que cuando un virus siempre van a existir, ¿entendés? Y yo creo que tener millones de pobres o que una familia que depende totalmente de, no sé, por ejemplo, un padre que tiene que salir a laburar, darse la plata para comer un día por lo menos, que nieguen eso porque, bueno, está inflexibilizada las salidas en general, incluso laborales, y yo creo que va a haber mucha gente más afectada por la pobreza, la hambruna, antes que por el coronavirus. Yo creo que Y se sí, tiene que pensar un poco frío, quizás, pero ya se tiene que ver de esos ojos. tiene que haber un punto medio, tiene que haber un centro entre las posturas. Para mí la solución no es ni abrir todo y que vuelva a la normalidad todo, porque no es más allá de lo que significa el virus, porque el virus en sí, la letalidad del virus es muchísimo menor a millones de eh, eh, problemas con los que la Argentina convive hace décadas. A ver, el dengue se cargó lo que se viene cargando, lo que se carga el coronavirus todos los años, incluso una cifra mucho mayor, y tampoco que estamos todos en cuarentenados con el off en el bolsillito, y una propaganda del gobierno cada 15 minutos que aparece y dice, cuando salgas de tu casa, acordate del off. No, porque no es algo no tenemos tan instaurado. Entonces, si algo como el dengue, que es incluso mucho más letal porque afecta a toda la población y de forma más letal, si con algo como el dengue podemos tener un poco de vida normal, me parece que con el coronavirus también tendríamos que tener un espacio de normalidad, porque ya esto del aislamiento obligatorio no se sostiene más. Ahora también tiene que haber un límite, porque volver a la normalidad es imposible, y más allá del virus, por las cuestiones económicas, porque sí, económicamente el aislamiento está matando la economía, eso sí. Ahora, también tenés un sector que depende del aislamiento para sobrevivir, y es un sector que es de primera necesidad y que es primordial, es la salud. Claro. Si vos abrís toda la economía y todo el mundo sale y todo el mundo hace su vida normal y empiezan a aparecer infectados, pero a miles y miles y miles todos los días, porque no se está tomando la noción de que el virus sigue estando y que lo primordial es preservar el sistema de salud, lo que pasa es que te va a quebrar todo el sistema de salud. Entonces no vas a tener cómo mantener a tus infectados. Entonces el principal problema por el que sostener la cuarentena no es el virus en sí, sino es el fin y el resultado de empezar a volver a la normalidad, que es justamente que quiebre el sistema de salud. Y eso sería algo que ahora si no quebró ya es de pedo, es un milagro de Dios, y si empezamos a liberar y volver a la normalidad todos, va a quebrar al día siguiente y va a ser más catastrófico, muchísimo más catastrófico. Entonces me parece que tiene que haber un punto medio entre lo económico y lo de preservar las vidas y todo ese discurso que dice el presidente, que me gustaría que lo replique a la moral en vez de legalizar el aborto, ¿no? Pero bueno, hay que preservar la vida y la economía, pero un punto medio. Yo había escuchado algo muy interesante, digamos, por donde lo había sacado, lo de volver a la normalidad, digamos, no solo en Argentina, claramente a nivel internacional. La normalidad es algo que ya no voy a hacer como Kicillof, viste, que lo dice de una crudeza tan limpia como que es un suicidio colectivo, pero volver a la normalidad va a ser distinto, va a ser otro mundo, si te lo pones a empezar, en el aspecto social y económico. Por favor, no digas nueva normalidad porque te pego. El nuevo orden. Pero, ¿cómo se dice? Básicamente, yo me acuerdo que
mencionaba que, como pasó lo del 2001, lo del 11 de septiembre, muchos dicen de que el mundo era muy diferente a nivel, como, en el tema de viajes, distintos países, las relaciones internacionales, digamos. Esto yo creo que puede ser lo mismo, ¿no? Es raro, porque es, bueno, una pandemia, es algo nuevo, es algo que no lo vivimos tan así, pero el mundo va a cambiar, así te lo pones a pensar. En el sentido de cómo van a ser los viajes a nivel internacional, nacional, la confianza que se van a tener con distintos gobiernos, digo, por cómo actuó, por ejemplo, China, o digamos, las prevenciones que se tienen, digamos, a la hora de salir, ese tipo de cosas, yo supongo. Va a ser raro, va a ser como, el mundo va a cambiar en ese sentido, ¿entendés? Va a ser raro, no va a ser lo mismo. No sé cómo definirlo. Uno va a tener, yo supongo, va a tener más cuidado, va a estar más Sí, reglamentada las salidas, quizás. yo supondría que el mundo tomaría conciencia y se aislara un poquitito más, volver a la normalidad de las naciones. La normalidad de las naciones es que las naciones sean primordialmente soberanas y decidan y tengan imperio de la ley sobre todo su territorio, que no tengan que andar con libre circulación y esas pelotudeces y que todas las fronteras sean un colador. Me gustaría, ahora. Fundamentalmente un colador. Claro, como diría Otro buen amigo. Juan José, sí. Pero me gustaría que esa sea la nueva normalidad, ¿no? Pero no va a pasar. Para mí vamos a entrar en un proceso globalizador mucho mayor, donde se va a querer impulsar y fortalecer justamente que los poderes supranacionales sean los que más autoridad tengan. ¿Por qué? Muy Porque interesante eso que decís, ¿no? ¿cómo se va a justificar esto? Diciendo, tanto dicen que China y China y China, bueno, China es un país aislado, y China es una dictadura que no responde al interés internacional, entonces por culpa de China y esa visión se extendió el virus por todo el mundo. Entonces, ¿qué van a decir con ese justificativo? Todas las naciones van a ser intervenidas para que todos los protocolos de esa índole, que después obviamente se va a ir expandiendo a todo el resto de apartados de un Estado, queden también con mayor regulación de entes supranacionales. Entonces así para mí es lo que cómo vamos a terminar. Yo no veo un futuro donde las naciones vuelvan a un orden adecuado, donde lo que prima es la soberanía y la decisión y el imperio propio. No, para mí vamos a ir donde lo que prime es la soberanía y el imperio propio de la tierra en general. O sea, de un órgano supranacional que anda a saber qué mierda va a ser y cómo lo van a orquestar. La Pero que para Superorganización de Naciones Unidas. Claro, sí, ahí van a entrar los Así. alienígenas y vamos. Pero va a ser el único enemigo a la soberanía de este nuevo mundo van a ser los extraterrestres, porque para mí vamos a ir a una soberanía donde Claro, las el fronteras sean el planeta mundo. Tierra va a ser el país Tierra. Claro, exactamente. Así que nada, no soy muy optimista con esto. Tengo un par de definiciones para ir cerrando ya porque estamos pasados de la hora. Muy buen programa, se pasó rápido para mí, pero pudimos hablar bastante. Sí. La primera definición que doy es que tenemos un estado grande y bobo, ¿no? Y la definición que a mí me gustaría es un estado inmenso, grande y fuerte, no bobo, no que se le escapa la tortuga. ¿Se entiende lo que quiero decir? Exactamente, sí. Después lo que noto es que el mundo va a cambiar. Yo espero que también para el entendimiento de la importancia de las fronteras, pero puede ser que se pase eso más, puede ser que nos inclinemos más a la teoría de Tommy. Y después lo otro que quiero decir es sobre la cuarentena en específico. Al principio estábamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero con el tiempo nos dimos cuenta es ¿hasta cuándo la cuarentena? ¿Y cómo vivimos nosotros? Y el gobierno realmente está enamorado de la cuarentena. Pareciera eso, porque al no tener un plan concreto, le encanta tener sometida a la gente, es un control de dominación. Y entonces al tenernos todos encerrados, nadie puede hacer quilombo y pueden seguir en lo suyo, ¿no? Pueden seguir haciendo los negocios por debajo de la mesa sin darnos pelota a nosotros, ¿no? Que somos en definitivamente los verdaderos afectados. Esas son las observaciones que hago. Muy interesante el programa de hoy, chicos. No sé si quieren hacer unos comentarios finales y les parece si vamos cerrando esta primera edición. Sí, como lo que mencionás, han salido varias celebridades, digamos, a nivel internacional y propios filósofos, ciertos filósofos, digamos, más bien. O bueno, uno muy conocido en Twitter quizás, no sé, Elon Musk. Curiosamente, ¿no? Porque te das cuenta que no es algo que pasa solamente en Argentina también, ¿eh? Algo que
nivel internacional, cuando una diputada perfectamente, ya no me acuerdo su nombre, si alguien lo recuerda después en el video que lo comente, una diputada salió a decir que cuando un gobierno dice que el estado de emergencia quiere hacerlo ver a la gente como si fuera algo normal, es porque algo está mal. Es algo Claro. como que el Estado se enamoró de eso, ¿entendés? Y hay un problema. Ahí ya partimos mal. Entonces, interesante que ya gente que en su momento celebridades como cuando hablaba de que, porque decir esto es como muy, muy conspiranoico, quizás lo pueden tomar de conspiranoico. A los medios de comunicación les conviene decir que es conspiranoico, o incluso a los propios mandatarios de X país. O cuando ya salieron varias figuras públicas, ¿entendés? Gente que sabe realmente, gente que realmente se destaca por razonar más bien, sale a decir, che, hay algo que no cuadra, a mínimo es como para ir abriendo la mente en ese sentido, de que no es normal lo que está pasando, siendo aprovechado. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Gracias, Tap, gracias, Snow. Un ¿Algún placer. comentario que quieras decir o cerramos acá, Tap? No, nada más que estén atentos a lo que pasa en el orden internacional, no confíen en nadie, sean lo más conspiranoicos que puedan y nada, esperemos que Y la culpa es de revienten los chinos, todos. como dijiste vos el año pasado. Totalmente. Exactamente, me autorreivindico, la culpa es siempre de los chinos. Sí, siempre de los chinos. Una Gestapo para... No, perdón, eso no se puede decir. No, que después nos linchan a todos y me clausuran el programa y todo el canal y bueno, mejor no. Así que gracias por haber participado. Enorme programa, enorme arranque de año para nosotros. Y nos vemos en la próxima edición. Los queremos No se mucho a olviden todos. no se olviden de seguirnos en las redes sociales. De seguirnos en las redes sociales, de suscribirse al canal y de tantas otras cosas, bueno, protocolares que no voy a decir porque nosotros somos así, ¿viste? Así de pelotados. Pero porque somos naturales, porque así es el libre comercio, muchachos. Que tenga que ver. Todo contradictorio. Free market, free market. Señores, los dejamos y hasta la próxima. Un abrazo grande.